Hola amigos, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista. Bienvenidos a este podcast de 15 minutos en la UCI que lo podrás disfrutar a través de YouTube en Entrenamiento en Áreas Críticas o directamente en Spotify. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que puede resultar un poco difícil y escabroso para muchos clínicos que nos enfrentamos ante la atención de pacientes críticos, que es el famoso weaning o retiro ventilatorio. Así que ponte cómodo porque empezamos. El weaning o retiro ventilatorio es el proceso gradual por el cual vamos a llevar a mi paciente de estar con una ventilación mecánica invasiva hacia el acto neto de la extubación, regularmente de retirar ese tubo orotraqueal. Esto, como siempre lo decimos en nuestros cursos de ventilación mecánica Avento, no debe de ser a lo tonto, debe de ser una forma controlada, una evaluación lo más objetiva posible para saber qué paciente tolerará la extubación. Y primero debemos de asegurarnos que la causa que llevó a requerir ventilación mecánica invasiva y por lo tanto intubación de mi paciente esté controlada o resuelta. Recuerden, controlada o resuelta. Por ejemplo, un paciente con síndrome de estrés respiratorio que ya haya mejorado sus niveles de oxigenación, siendo objetivos en la medición de la compliance, en la medición de la PAFI, en la situación hemodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Un paciente con un proceso obstructivo como asma o EPOC exacerbados que requirieron ventilación mecánica, que se haya resuelto ese broncoespasmo o ese proceso obstructivo. Pacientes, por ejemplo, que requirieron alguna situación neurocrítica, que fue un estatus epiléptico, que fue alguna situación de neurotrauma, alguna situación neuroclínica, que se controló ya la presión intracraneal, ya no hay ningún problema, entonces se puede comenzar a progresar estos pacientes que requirieron un manejo avanzado de la vía aérea por procesos obstructivos en vías aéreas superiores, quemaduras de la vía aérea, abscesos de cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones que ya se resolvieron, podemos pensar en realizar un proceso de retiro o un proceso de progresión ventilatoria. Recuerden que regularmente estos pacientes se mantienen controlados, ya sea por presión o por volumen cuando están en situación grave. Después se puede retirar la sedación en busca de que mi paciente comience a estar asistido, que ellos mismos contraigan el diafragma y cuando cuente con criterios adecuados, que tenga buena situación neurológica, que mi paciente esté hemodinámicamente estable, que en lo respiratorio esté bien, ácido base se encuentre controlado, electrolitos se encuentren bien, entonces progresar hacia una ventilación mecánica invasiva, pero de forma espontánea, como el famoso CPAP presión soporte, que es el modo convencional más utilizado. Aquí, recordemos, no hay ningún modo intermedio entre asisto control o control asisto por presión o volumen hacia CPAP presión soporte que beneficia a nuestros pacientes. Regularmente algunos otros estorban, aumentan los días de intubación, los días de estancia en UCI, etcétera, como son el famoso SIMB. Dios nos libre de usar esos modos intermedios porque prolongan la ventilación mecánica. Digan lo que digan, ya hay evidencia que eso sucede. Ahora bien, cuando se encuentra en CPAP presión soporte, hay que esperar a que mi paciente tenga una fuerza adecuada y todas las situaciones clínicas previamente para que podamos hacer unas pruebas predictoras que son situaciones que evalúan la protección de la vía aérea y que evalúan la fuerza del diafragma. En eso se basa lo que son las pruebas predictoras. ¿Qué hay que hacer antes de estas pruebas predictoras que ahorita vamos a describir brevemente? Pues, número 1, que mi paciente fije la mirada, que siga el clínico, que apriete la mano, que tosa, que degluta, que tenga reflejos de deglución. Todo esto hay que saber evaluarlos adecuadamente, que encoja o suba los hombros, o sea, que tenga fuerza de la cintura escapular, que levante la cabeza, etcétera. Y que tenga un buen estado de alerta, que tenga un largo pues, por arriba de 12 puntos, sería lo ideal, aunque en neurocríticos con que esté arriba de 10 puntos puede ser
evaluable si se prosigue con los parámetros predictores de extubación. Ahora bien, ya que vemos que mi paciente está en condiciones clínicas y que cumple estas órdenes básicas que les comento, hay que hacer pruebas objetivas, sobre todo cuando ya tenga una presión soporte menos de 8 centímetros de agua, es decir, que el ventilador no le esté dando tanto apoyo para entonces probar los diferentes tests o las diferentes evaluaciones que vamos a estar describiendo. El primero y más clásico es el famoso índice de Tobin o el índice de respiraciones rápidas y superficiales, en la cual evaluaremos la frecuencia respiratoria de mi paciente y el volumen tidal que mete sin ningún apoyo del ventilador. Es decir, hay que poner un CPAP de 0, CPAP o PIP de 0 y una presión soporte de 0. Y a los 2 minutos evaluar cómo está la mecánica de mi paciente. Es decir, vamos a evaluarlo sin ningún apoyo, ¿sale? Y con esto sabremos cuánto tiene de índice de Tobin, que es la frecuencia respiratoria entre el volumen tidal, pero en litros. Si sale por abajo de 100, este paciente puede cumplir con un requisito aceptable para proseguir a las diferentes evaluaciones. Todavía no hay que extubarlo, hay que hacer más evaluaciones. Recuerden una máxima de la extubación o del weaning o del retiro ventilatorio. Si dudas en extubarlo, no lo extubes. Así como en su momento dijimos, si dudas en intubarlo, intúbalo. Si dudas en extubarlo, no lo extubes. Recuerda, más vale un tubo más que un paciente menos. Eso es bien importante, claro, con todo el conocimiento de trasfondo para tomas de decisiones clínicas en estos pacientes graves. La siguiente evaluación es dirigida más hacia el diafragma, en el cual realizaremos una evaluación de la fuerza inspiratoria máxima o la Negative Inspiratory Force, que es la fuerza de contracción del diafragma. Pues regularmente eso es un software, se hace una técnica de evaluación en el ventilador mecánico y sabemos cuánta fuerza de contracción tiene. Recuerden la famosa euboxia, es decir, no necesitamos que mi paciente esté con unos parámetros normales, sino con unos parámetros suficientes. Aquí cito al maestro Chava Sánchez de Veracruz con su artículo que publicó, Jesús Salvador Sánchez Díaz, donde habla justamente de eso. ¿Cuál es la fuerza mínima que debe tener el diafragma para poder tolerar la extubación de mi paciente? Pues cuando tiene una NIF, una presión inspiratoria máxima o Negative Inspiratory Force, puede decir NIF o MIP en el ventilador mecánico, así como médico interno de pregado, así más o menos, con que tenga 30 centímetros de agua, en negativo obviamente porque es fuerza inspiratoria, o más, está bastante decente. Si tiene 20 hacia arriba, o sea, 20, 25, 28, etcétera, podemos considerar si tenemos los demás parámetros aceptables. Pero lo ideal sería que tenga menos 30, menos 35, menos 40, menos 50. Imagínense, tiene mucha fuerza en su diafragma, por lo tanto va a tolerar bien al estar extubado. Claro, para eso se debe de tener cierta capacitación o cierto entrenamiento para que se pueda realizar de forma adecuada. Casi siempre se hace en los primeros 20 segundos, es suficiente para esta evaluación. Una prima hermana o una prima hermana menor del NIF es la famosa P01 o el famoso P100, en el cual se evalúa también la contracción del diafragma, pero en 0.1 segundo. Es decir, el drive respiratorio que viene del sistema nervioso central hacia el diafragma a través del sistema de conducción, le pega, yo le digo, le da un toquecito al diafragma y lo contrae en 0.1 segundos. Por lo tanto, más que fuerza de contracción, te evalúa la conducción nerviosa adecuada. Esta prueba es útil, por ejemplo, en enfermedades neuromusculares o enfermedades neurológicas para saber que mi paciente preserva esta situación adecuada en cuanto al drive respiratorio o el impulso respiratorio. Es una mini NIF, yo les digo, es una mini NIF lo que estamos haciendo. Ahora, una vez que tenemos estas dos pruebas, principalmente el Tobin y el NIF, posiblemente sean las más importantes para predecir que mi paciente va a tener éxito en la intubación. Sin embargo, entre más pruebas hagamos es mejor. ¿De acuerdo? O sea, sí, si bien el Tobin y NIF son las más descritas, no son las únicas. También podemos evaluar
pues la situación no solamente inspiratoria, sino también expiratoria. Por ejemplo, la tos. Si bien la tos la podemos evaluar con una columna de aire en el tubo cuando el paciente se le pide que haga esto, en los gráficos del ventilador lo podemos hacer. Claro, debemos de tener cierta capacitación para comprender los gráficos, porque ventilación mecánica se debe de aprender leyendo gráficos. Entonces, le pedimos al paciente que tosa lo más fuerte posible y en el gráfico de flujo-tiempo nosotros podemos ver la velocidad de la tos y saber cuántos litros por minuto tiene. Si tiene más de 60 u 80, porque es una tos hacia afuera, en el gráfico lo marca negativo, es una tos suficiente. Si tiene, por ejemplo, 80, 90, 100, 110 de tos, entonces significa que va a manejar bien las secreciones al momento de extubarlo, las cuales deben de ser mínimas, obviamente, para poder realizar esta situación de extubación. Y esa, recuerden que es de las principales causas de reintubación, que el paciente no maneje bien las secreciones, y casi todos los pacientes que se reintuban son en los primeros momentos, en las primeras horas, antes de 6 horas, casi todos ahí tenemos que andar reintubándolos cuando no hacemos una evaluación. O a veces, aunque hagamos unas buenas evaluaciones que estamos describiendo, también puede llegar a suceder hasta en un 16% podría llegar a reintubarse un paciente a pesar de estas evaluaciones que estamos describiendo. Y existen muchas más otras, la exclusión diafragmática en la ecografía, el tobín diafragmático, la capacidad vital de mi paciente. Hay muchas otras pruebas que se deben de hacer para evaluar que la inspiración y la expiración y la protección de la vía aérea sean adecuadas para proceder a realizar lo que es la prueba reina. Porque todavía decimos sí, tiene buena inspiración, buena expiración, buena protección de la vía aérea, pero ¿ya lo extuvo? Pues no, porque hay que ponerlo a prueba de ventilación espontánea. Esa es la prueba reina, la prueba de ventilación espontánea, que se debe hacer durante 30 minutos. Acuérdense, aquí es lo que conocíamos antes como el sistema en T, que dejábamos en T al paciente nada más en un dispositivo de oxígeno directamente a la cánula orotraqueal, y bueno, obviamente una salida para que esté fluyendo el aire hacia el paciente y esté expirando adecuadamente. Sin embargo, eso ya no es necesario. Nosotros lo podemos hacer con el ventilador. Lo más apegado a esta prueba de tubo en T que le llamábamos, que se hacía antes a 120 minutos, actualmente la prueba de ventilación espontánea con 30 minutos es suficiente para entonces aprobarla y poder extubar al paciente. Entonces, se puede copiar esa falta de apoyo del ventilador poniendo prácticamente, como lo vimos previamente, CPAP de 0 y presión soporte de 0. Se puede dejar 0-0 durante 30 minutos. ¿Sale? No pasa absolutamente nada. Aquí la causa ya está controlada, resuelta de la situación que lo lleva a ventilación mecánica invasiva, así que no hay ningún problema con bajar así el PIP, que a muchos luego por ahí les da miedo, pero así está descrito como tal y eso es lo correcto que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros quitarle el CPAP o el PIP, que le llamamos, prácticamente conceptualmente es lo mismo, lo que vamos a quitar es la férula al alvéolo. Y si mi paciente tiene alguna situación, por ejemplo, de sobrecarga hídrica, de disfunción sistólica, de disfunción diastólica, entonces lo que va a generar o a desenmascarar es un edema pulmonar hidrostático. El líquido que hay en los capilares y en el espacio intersticial se va a regresar al alvéolo y mi paciente se va a desenmascarar como una insuficiencia respiratoria, un edema pulmonar prácticamente. Esto lo podemos detectar con el WOP, con el trabajo respiratorio, con los signos vitales, con la saturación, se taquicardizan, se bradicardizan, se hipotensan, se hipertensan, hacen arritmias, todas estas situaciones. O con el ultrasonido también se puede hacer. O sea, nosotros evidenciamos que hay un patrón B pulmonar, que hay congestión pulmonar al momento de estar haciendo la prueba de ventilación espontánea y entonces sería fallida. No hay que ponernos tristes, dice mi amigo Orlando, no hay que ponernos tristes, lo que hay que hacer es ver por qué está fallando y resolverlo, ¿sale? Pero también es importante saber que si mi paciente durante estos 30 minutos de prueba de ventilación espontánea no se desenmascara una insuficiencia respiratoria,
es que mi paciente va a tolerar bien, posiblemente, muy posiblemente, la extubación. Por lo tanto, hay que estar al pendiente. Hay algunas otras pruebas para ver si hay un edema pulmonar hidrostático en esta prueba de ventilación espontánea, como es la prueba del hematocrito, la medición del BNP o del ProBNP. Sin embargo, no siempre es tan práctica como la realización de la evaluación clínica y ecográfica, que es mucho más fácil y rápida. Así que si mi paciente pasa a prueba esta prueba de ventilación espontánea, entonces podríamos decir que ya está listo para extubarse. Pero antes de extubarse, recuerden algo, hay que realizar una prueba de fuga. La prueba de fuga es saber que al momento de desinflar el globo o el CUF, el globo del tubo orotraqueal o el CUF, mi paciente no va a colapsar la vía aérea superior y tener riesgo de un estridor laringio post-extubación. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Así que hay que evaluarlo. Eso se hace también midiendo el ventilador mecánico en el gráfico de volumen-tiempo para saber que mi paciente pueda entonces no tener riesgo de estridor post-extubación. ¿Quiénes tienen riesgo de esto? Pacientes que tuvieron procedimientos de cuello, pacientes que tuvieron una intubación más de 7 días, que tuvieron una laringoscopía difícil de más de 2 intentos, que tuvieron agitación psicomotriz durante la intubación, puérperas, embarazadas, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se les puede prever poniendo unas horas antes algún esteroide, o si no pasa la prueba de fuga, si cuando desinflamos el CUF no fuga aire, entonces podremos ponerle esteroide y en un periodo de, por ejemplo, 8, 12 o muchos dicen hasta 24 horas, se hace otra vez la prueba y entonces, ya que la pase, se puede extubar adecuadamente el paciente. Siempre recordemos que antes de hacer esa prueba de fuga, hay que aspirar muy bien la cavidad oral para que, pues, cuando fugue, pues no vayan a ir contenido de la misma, de la cavidad oral, hacia las vías respiratorias superiores y causar procesos infecciosos pulmonares. Así que ya una vez que pase todas las pruebas, algunos dicen, déjalo descansar una hora, verifica que tenga ayuno, verifica que vayas a tener tal vez un dispositivo no invasivo para ponerlo después de la extubación, que todo esté en orden. Que todo esté en orden para realizar el proceso de la extubación. Se pone el paciente sentado prácticamente, dicen 45 hasta 90 grados, se pone en esa posición, se pasa al aspirador, se aspira y se saca aspirando el tubo y pues bueno, estás interactuando con él todo el tiempo y evaluando que no requiera una reintubación, porque la reintubación también es parte de el weaning. Recuerden, hay que identificar qué paciente puede llegar a presentar una clínica de extubación fallida, con insuficiencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica, alteración neurológica, etcétera, y tener que reintubarse, ¿vale? Y volver a pensar el por qué falló. A lo mejor tiene debilidad adquirida del paciente crítico. Hay que estar bien al pendiente con los fisioterapeutas intensivos que estén ahí al pendiente. A lo mejor está con un daño, un miotrauma, una situación de debilidad diafragmática y que requiere mejorar la movilización, como les digo, pero también la nutrición. A lo mejor los electrolitos están inadecuados. A lo mejor hizo un broncoespasmo, a lo mejor muchas cosas que hay que estar evaluando, como les digo, disfunción sistólica, hacer un ecocardiograma o una difusión diastólica o está sobrecargado, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Lo que quiero con este podcast o con este audio diagonal video es que ustedes se concienticen que el weaning no es a lo tonto. El weaning es un proceso, yo me atrevería a decir, sí complejo, pero no difícil de hacer. Con un entrenamiento adecuado, con una capacitación, se puede tener técnicas adecuadas para que nosotros podamos tener el mayor éxito posible al momento de extubar a nuestros pacientes. Y como decimos en nuestros cursos de ventilación mecánica, solamente el que no extuba, no falla. Entonces hay que extubar, pero obviamente con toda esta situación de conciencia, de capacitación, de entrenamiento adecuado, de evidencia que existe para hacerlo lo mejor posible. Así que todos hacer un retiro weaning del ventilador mecánico lo más técnico y adecuado
posible. Si se me pasó por ahí algo, te voy a pedir que me dejes en los comentarios alguna retroalimentación. Si estás en Spotify, puedes ir a el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Ahí seguramente nos encontrarás y nos podrás dejar algún comentario. Y pues espero que esto les sirva. En el momento que estés escuchando esto, un día 29 de junio del 2022 a las 10 de la noche, voy a tener una plática con mi amigo el intensivista de Ecuador, Carlos Sánchez, en la página de Facebook El Intensivista. Es un grupo de Facebook que se llama El Intensivista. Así que si lo estás viendo en estos momentos y todavía no es la fecha, ahí va a ser la fecha. O si ya pasó la fecha, ve y búscalo, hazte miembro de ese grupo y vas a ver que vamos a ver algunas controversias. Solo la controversia mayor que vamos a estar describiendo es: ¿se puede hacer una extubación en la noche? Ahí lo contestaremos, así que esténse al pendiente de esta plática, de esta interacción con nuestro amigo de Ecuador, Carlos Sánchez. Así que, sin más, si llegaste hasta este momento, dale like al video, compártelo en tus redes, suscríbete al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas, síguenos en Spotify como 15 minutos en la UCI y recuerda que puedes ser miembro intensivo del canal de YouTube con contenido exclusivo como tips, casos clínicos en pacientes reales y procedimientos en pacientes reales con toda la discreción posible, dirigido para profesionales de la salud con la finalidad de un entrenamiento más fino en este abordaje de pacientes críticos. Me despido de ustedes, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y nos vemos en los próximos contenidos. Hasta la próxima.